Muy buenos días y muy buenas tardes a todos, dependiendo del lugar del continente donde se encuentren. Mi nombre es Federico Sandoval y les agradezco por acompañarnos una vez más en una nueva edición de lo que solemos denominar Trend Talks. Como sabrán, el tema de hoy será el de las predicciones de seguridad para el 2016 y como siempre lo estará dando Juan Pablo Castro, director de Innovación Tecnológica de Trend Micro. La sesión durará más o menos una hora y después tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Así que cualquier duda, comentario, pregunta, lo que sea, la escriben en el chat y cuando terminemos las estaremos contestando a todas las que podamos. Bueno, espero que les guste. Ya son las 11 y un minuto, así que los dejo con Juan Pablo y damos comienzo. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por participar. Como todos los años, este es, digamos, el webinar que nosotros dedicamos a el reporte de predicciones que hace Trend Labs, que son nuestros laboratorios de investigación. Este reporte de predicciones se hace evaluando las tendencias que vemos en el mercado, analizando distintos factores, distintos aspectos tecnológicos, distintos aspectos que tienen que ver con el cibercrimen, con el panorama de amenazas y ponemos todo eso en un conjunto para presentárselo en un reporte y que sea tomado en cuenta para lo que tiene que ver con sus estrategias de seguridad, con sus formas de entender el panorama y de prevenir la parte de este tipo de ataques o este nuevo tipo de escenario de amenazas específicamente. Entonces, vamos a comenzar y antes de comenzar quería contarles un poco cuál es el panorama que vemos en lo que tiene que ver con la industria específicamente, en lo que en lo que fue el 2015, ¿no? Trend Micro está pasando por un momento muy favorable y esto nosotros lo medimos en lo que tiene que ver con las acciones y en la cotización en bolsa. Nosotros somos una empresa pública, para los que no lo saben, cotizamos en la bolsa de Tokio en Japón y este slide tiene mucho que ver con la relevancia que está teniendo la ciberseguridad para el mundo que estamos viviendo hoy en día. Y es parte de lo que vamos a tocar en el tema de las predicciones. Como ustedes pueden ver, esto es un indicador muy importante de lo que está sucediendo y lo que le está sucediendo a Trend Micro también en el área de la relevancia de lo que tiene que ver estas tendencias y estas soluciones de ciberseguridad para este nuevo mundo que nos enfrentamos. Otra de las noticias que pasó en el 2015, otro de los anuncios que tenemos para compartir con ustedes con mucha alegría, tiene que ver con que, para los que no sabían, el 21 de octubre anunciamos que Trend Micro adquiere HP Tipping Point. HP Tipping Point era la división de seguridad de HP y con esta adquisición Trend Micro gana un gran know-how tecnológico y adicionalmente gana lo que también es toda la parte de los laboratorios de HP Tipping Point. Es una parte muy importante y muy reconocida en el mercado. Por ejemplo, la iniciativa Zero Day formaba parte de los laboratorios de Tipping Point y ahora forma parte de los laboratorios de Trend Micro. Esta iniciativa es la más grande que hay en el mundo para poder reportar vulnerabilidades a través de un programa de recompensas para los investigadores. Tiene más de 10 años en el mercado, tiene una única forma de ver el mercado y de colaborar específicamente, y esto es importante para tenerlo en cuenta porque este know-how, toda esta tecnología, todas estas capacidades de investigación se suman a la que ya tienen los laboratorios de Trend Micro y por supuesto van a mejorar, van a ampliar y van a enriquecer mucho más las tecnologías de Trend Micro. Entonces, no es solo la adquisición de una tecnología como es Tipping Point, sino también todo el know-how de los laboratorios. Otra parte importante para anunciarles que pasó en el 2015 tiene que ver con las alianzas estratégicas. Trend Micro es un vendor que es exclusivo de ciberseguridad, hace 26 años que estamos en el mercado. Este éxito también tiene que ver mucho con que Trend Micro busca la protección
del nuevo ambiente al que se enfrentan los clientes, que se enfrentan las empresas, que se enfrentan las compañías. Y este tipo de alianzas estratégicas nos permiten proteger esas nuevas infraestructuras, esas nuevas formas de ver al mercado, de proteger el ecosistema de TI, y las principales alianzas que tenemos es con Azure para la nube, con Amazon Web Services, con Office 365 y con VMware. Específicamente, este tipo de alianzas lo que hacen es permitirnos a nosotros proteger esta nueva infraestructura, no solo pensando en algo que está a nivel del perímetro, sino dentro de la infraestructura, ya sea una infraestructura de nube, ya sea una infraestructura virtual, ya sea una infraestructura virtual con software defined networking, como puede ser NSX, ya sea software as a service, como puede ser Office 365, en los componentes que tienen que ver con Exchange, con SharePoint, con OneDrive for Business. Y esto también explica la primera gráfica que ustedes veían, que es el momento que está pasando Trend Micro por su estrategia, por su posibilidad de proteger todo esto a lo que se enfrentan los usuarios. Pero no son solo alianzas tecnológicas las que tiene Trend Micro. Hay dos grandes alianzas estratégicas a nivel global y que tienen que ver con la interacción y la cooperación del sector privado con el sector público, y una de las más importantes es con la OEA y con la Interpol. En el marco de estas alianzas, Trend Micro participa activamente con expertos, con entrenamientos y y con reportes y con análisis. Este año 2015 nosotros liberamos el primer reporte de seguridad cibernética para infraestructura crítica de las Américas, un reporte que es dedicado específicamente a Latinoamérica y protege, abarca todo lo que tiene que ver con la protección, con el panorama de amenazas que sufren estas infraestructuras críticas. También participamos en el mes nacional, en el lanzamiento del mes nacional de la ciberseguridad. Esto fue en Washington, donde en el marco de este mes de la ciberseguridad, el gobierno de México lanzó la Semana Nacional de Ciberseguridad, donde tuvimos varias actividades, en la parte de lo que tiene que ver con la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Comunicaciones y Transporte, pero uno de los puntos más importantes y que es único es: realizamos en este marco de la Semana Nacional de la Ciberseguridad el entrenamiento especializado de análisis y forénsica de amenazas avanzadas, lo que nosotros llamamos el Threat Defense Expert. Este entrenamiento fue dedicado tanto a participantes y expertos del sector público como del sector privado. Asistieron más de 113 personas, hicimos 4 ediciones en el marco de esta Semana Nacional de la Ciberseguridad, y esta es una de las visiones que hay que tener en cuenta y poder, digamos, aprovechar, porque lo primero que tenemos que entender es que el comprender el panorama de amenazas al que nos enfrentamos hoy en día requiere comprender cómo piensan los atacantes, cómo funcionan esas amenazas, y estos entrenamientos son parte de eso, en entender no la tecnología para proteger, sino cómo funciona la amenaza y cómo funciona el atacante, para después poder aprovechar al máximo la tecnología y poder utilizarla para defenderse efectivamente con una estrategia de ciberseguridad adecuada. Otro de los puntos importantes que lanzamos este 2015 es un simulador en el cual está formado a partir de varios videos, y es una historia que se va contando en una empresa. Ustedes son el CEO de una empresa y tienen que enfrentarse a un ataque dirigido. Este es un simulador muy interesante que les recomiendo que lo aprovechen. Está en español. Pueden entrar a esta página que ven ahí publicada, que es targetedatattacks.trendmicro.com, y con este digamos, simulador, ustedes pueden participar realmente de todo el ciclo de las decisiones de una empresa, no solo a nivel tecnológico, sino a nivel del lanzamiento de un producto, de cómo va a impactar las decisiones de seguridad, cómo se reacciona frente al evento de seguridad, y esto es en una dinámica como cuente su propia historia. Ustedes van eligiendo situaciones y de acuerdo a la situación que van eligiendo, van pasando ciertas cosas. Puede tener un final feliz en el cual pueden realmente proteger la empresa y el proyecto que está a punto de lanzarse, o pueden terminar en la cárcel, o pueden terminar de algunas otras maneras. Así que les recomiendo que lo prueben, que lo promocionen, que lo usen como una herramienta educativa, este simulador. Estos son otros de los puntos que pasaron también importantes en el 2015, antes de entrar con las predicciones del 2016. Y les quería compartir algunas estadísticas de México que he estado recopilando a lo largo del año
para tener también un ambiente y un entorno de lo que ha sucedido. Bien, México ha sufrido alrededor de unos 35 millones de ciberataques a lo largo de este año, es un aumento del 60% con respecto al año anterior. Esto tiene que ver con los reportes que nosotros vemos de nuestros laboratorios de investigación y lo que es la Smart Protection Network, como ven ahí, es el punto uno, la referencia uno, pero también tenemos algunos datos interesantes que surgen de nuestros análisis de brechas de seguridad. Y esto tiene que ver no con lo que está pasando afuera o lo que llega a atacar específicamente, sino lo que sucede dentro de las empresas. Las empresas con equipos secuestrados, o sea, que tienen, por ejemplo, una botnet dentro de sus instalaciones o tienen un equipo que está siendo controlado desde afuera, pero que no impacta en la operación, son el 96% de las empresas que nosotros analizamos para este reporte de brechas de seguridad. Los correos con ataques evasivos totalizan un 56%. Eso quiere decir que las soluciones que están hoy en día para filtrar el correo electrónico necesitan ser complementadas con nuevas soluciones que puedan filtrar este nuevo tipo de correos evasivos, muchas veces compuestos por ingeniería social, por un adjunto que puede ser un documento de formato válido, pero el adjunto en sí es malicioso y hay que analizarlo en un entorno de simulación virtual o en un sandbox. Por eso también surge este complemento que les comentaba anteriormente, que es la solución para Office 365, porque hoy en día cuando nos movemos a Office 365, movemos nuestro correo hacia la nube y la seguridad que teníamos en sitio ya no es la misma que está en la nube. Por más de que el proveedor nos da una seguridad básica, hoy en día las nuevas técnicas utilizadas por los ciberatacantes están evadiendo este tipo de seguridad y eso lo indica la siguiente estadística. Otra parte interesante tiene que ver con la cantidad de dispositivos móviles que son infectados en las redes internas. De nuestros análisis vemos que el 48% hay dispositivos móviles que están comprometidos en estas redes internas. Cuando me refiero a la red interna es cuando ya pasó el firewall, ya pasó el IPS, ya pasó las defensas de perímetro, pero incluso en el tema, cuando hablamos de dispositivos móviles, estos entran y salen constantemente porque muchas veces son de uso personal, pero se comunican con la red interna o utilizan la red interna. Esto requiere un nivel de visibilidad mucho más grande. Con respecto a los ataques que nosotros vemos que provienen desde afuera y que detectamos con esta red que se llama Smart Protection Network, que es nuestra red de ciberinteligencia global, las aplicaciones móviles maliciosas que fueron descargadas en México a lo largo de este periodo de este año fueron alrededor de unas 512.000 aplicaciones móviles maliciosas que fueron detectadas. Esta es una estadística muy interesante porque el año pasado no la teníamos y tiene que ver con el ransomware y tiene que ver con puntos que vamos a tratar a lo largo de este reporte de predicciones. Vimos 27.000 eventos de ransomware en, en lo que tiene que ver con la infraestructura de México y esta es una tendencia que viene a la alza. Por supuesto, hablando de un porcentaje de esto, no es muy significativo porque eleva las cuatro cifras, pero es una nueva táctica y técnica que están usando los atacantes y cada vez va a ir evolucionando de manera diferente. Vamos a profundizar un poco más a lo largo de este webinar. Y también vemos que el malware en banca en línea en México representó este año alrededor de unos 5.200 incidentes reportados. No llega a la escala que están teniendo otros países a nivel mundial, pero tiene que ver también con la utilización de la banca en línea. México no tiene una gran penetración de la banca en línea como lo tienen otros países de Latinoamérica, como puede ser Brasil, donde estas cifras sobrepasan ampliamente los 6 dígitos, pero estamos comenzando a ver este tipo de malware que afecta las transacciones que son realizadas en línea. Y no me refiero específicamente a esto con el phishing, tiene que ver con malware que están monitoreando las actividades del usuario y cuando acceden a páginas que tienen que ver con los bancos, el malware comienza a interactuar con esa página web y comienza a hacer cierto tipo de transacciones. Eso es el malware de la banca en línea. Y esto es un poco de lo que hemos visto en México a lo largo de este 2015 para que tengan un panorama de las cifras y la escala de lo que estamos hablando. Entonces, para entrar de lleno con el reporte de predicciones, dejando ya atrás el 2015, por más que aún no terminamos, quería comentarle primero los bullets de las predicciones que vamos a hablar.
el bullet número uno tiene que ver con lo que nosotros titulamos que el 2016 será el año de la ciberextorsión, marcado por supuesto, por lo que comentábamos anteriormente del ransomware y otros factores, el tema de los dispositivos inteligentes o los smart devices o los dispositivos que se conectan al hogar, electrodomésticos IP, drones, o sea, cómo van a impactar y cuáles son los posibles ataques que se pueden dar, el tema del malware móvil en China, el tema de Anonymous y los activistas, cómo van a cambiar su forma de operar a lo largo del 2016, pensando en las formas en las que pueden tener más éxito y pueden lograr mejor sus cometidos este sector de, digamos, de activistas. El otro punto tiene que ver con las estrategias de las corporaciones y de los gobiernos en lo que tiene que ver con la protección de datos. La número 6 es con un cambio en lo que es el modelo de negocio de la publicidad en línea, y el 7 vamos a hablar un poco de las tendencias de legislaciones para el cibercrimen y qué es lo que estamos viendo en Trend Micro que sucederá en el 2016. Entonces, para empezar y para hacer participativo este webinar, yo les pido por favor que entren al navegador, a cualquier navegador que tengan, ya puede ser en un teléfono móvil, puede ser en su PC, puede ser en su laptop, y entren a la dirección polleb.com/trendmicro para interactuar con estas preguntas o estas opiniones que les vamos a pedir para contribuir también a lo que ustedes están viendo y ver cómo afectan estas predicciones a lo que están viendo ustedes localmente, ¿no? Entonces, vamos a ver la primera y les pido que ya entren y ya debería aparecer en línea el primer slide. Vamos a ver si carga. Bien, a ver. A ver por qué no está cargando. Ustedes ya lo deberían ver en línea. Si ya lo están viendo en línea, pueden ir votando. Déjenme un segundo a ver qué sucedió con esto. Bueno, funcionaba hasta hace un minuto. Pero bueno, vamos a ver si responde en algún momento. No, parece que el sitio no responde, así que vamos a continuar. Por alguna razón no está respondiendo el sitio de las encuestas en línea. Así que sigamos adelante y si a lo largo de la presentación vuelve a funcionar, lo volvemos a tomar. No se preocupe. Bueno, entonces como les decía, para Trend Micro, el año 2016 tiene que ver con lo que es la legislación, con la ciberextorsión en línea. Parece que ya está respondiendo. Denme un segundo.
Muy bien. En el 2016, como les decía, las amenazas van a evolucionar para atacar más lo que tiene que ver con los aspectos psicológicos más que con los aspectos tecnológicos. La ciberextorsión es uno de los puntos principales en los cuales se va a basar el factor miedo. Esto lo aprendieron los cibercriminales a partir del ransomware. El ransomware, como hemos visto en webinars anteriores, ha sido la clave de los ciberextorsionistas para poder secuestrar información valiosa y pedir un rescate a cambio de ella. Este tipo de información que es solicitada por los cibercriminales y este tipo de rescate que es solicitado al cifrar la información, muchas veces es pagado a través de monedas virtuales. Entonces, este tipo de miedo tiene que ver con lo que ha sido la, el factor preponderante y se basa en que el usuario va a pagar específicamente. Entonces, ¿qué sucede hoy en día? Cuando el cibercriminal hace un ransomware, muchas veces lo que sucede del otro lado es que el usuario termina pagando y esto les da un éxito importante. Por lo cual, al aprender de esto, muchas de las amenazas van a ir hacia este punto. Sobre todo las que tienen que ver con el aspecto de ingeniería social. Entonces, una de las predicciones tiene que ver que no, la ciberextorsión va a ser el método utilizado, pero la forma de obtener esa información va a ser a través de la ingeniería social y con correos que simulen muchas veces ser de una entidad confiable. Cuando nosotros hablamos de phishing o spear phishing, que es phishing dirigido, no solo tenemos que pensar en el phishing que es del banco o el phishing de alguien que nos manda un documento que a veces parece venir de una entidad de gobierno o de una transacción financiera. O sea, que pensé que también puede ser del propio departamento interno de TI de la empresa. Y esta ola de ingeniería social va a aumentar muchísimo, por lo cual las predicciones se van a ir cumpliendo a lo largo del tiempo y no solo es un aspecto tecnológico con lo que hay que suplementar esta parte, sino también con el aspecto de educación. Como les decía anteriormente, tiene que ver también con el aspecto psicológico, ¿no? ¿Y por qué sucede esto? ¿Por qué la ciberextorsión? La ciberextorsión tiene un solo objetivo y es todo, tiene que ver con la reputación. O sea, si esta información que alguien secuestra y y la puede ver, y la puede tener, y la puede decir a alguien, bueno, esta información te la vamos a reenviar hacia tal persona o la vamos a publicar, lo que se daña es la reputación o se pone en duda o aún más, o sea, de destruir la reputación, tanto de persona como de una empresa. Y esto es lo que los cibercriminales han aprendido a lo largo de este tiempo, que las personas pagan el rescate no por su información solamente, sino por muchas veces el daño a la reputación que se puede dañar con este tipo de ciberataques. La segunda predicción abarca lo que tiene que ver con los dispositivos smart o los dispositivos que hoy utilizamos tanto para el hogar como para otro tipo de actividades. Y la predicción lo que nos dice es que uno de esos dispositivos inteligentes de uso general o de uso del consumidor va a tener alguna falla que va a resultar letal en el 2016. Letal no significa que vaya a haber alguien que muera, pero podría ser un daño físico muy grave. ¿Por qué? Porque en los próximos 5 años la utilización de estos dispositivos va a crecer a un ritmo de un 67% año con año. Para el 2019 nosotros estimamos más de 2.000 millones de estos dispositivos en hogares conectados y que además hay un mercado que va a ser explotado por los propios fabricantes de estos dispositivos o distintas empresas que quieran ganar este tipo de modelos de negocio, lo cual va a representar a más de 490.000 millones de dólares y es una industria muy importante. Este ritmo de crecimiento es más acelerado del que hemos visto en los teléfonos inteligentes o en las tabletas, por lo cual los hogares interconectados, los nuevos dispositivos, los autos con conexión a Wi-Fi van a ser materia de todos los días. Esto también representa una vulnerabilidad, pero afortunadamente aún no observamos señales que nos digan
que va a haber un ataque en masa a este tipo de dispositivos. ¿Por qué? Como decíamos el año pasado, este tipo de plataformas son tan diversas y dependen tanto del sistema operativo de los fabricantes que es muy difícil que haya algo que ataque masivamente a todos porque no hay una plataforma unificada. Al no haber una plataforma unificada, los cibercriminales más que nada van a comenzar a estudiar cuáles son estos dispositivos de los cuales ellos pueden obtener más ganancia o más motivación en el caso que quieran hacer daño o en el caso que quieran obtener información que está guardada. Entonces, es importante, en el 2015 vimos uno de los, digamos, de los eventos que más llamó la atención. Un par de investigadores lograron detener el motor de un vehículo que iba alrededor de 90 kilómetros por hora en una autopista, y esto simplemente a través de una conexión IP vía wireless. Esto es algo de lo que nosotros vaticinamos con esta predicción. Entonces, para la siguiente predicción, vamos a ver si carga ahora sí el poll. Denme un momento. Por alguna razón, en mi máquina no está cargando y no se los puedo mostrar. Bueno, parece que no vamos a tener polls durante este webinar. Así que les pido mil disculpas y seguimos adelante. El tema del malware móvil, que era otra de las predicciones, es algo de lo que hemos venido hablando durante todos estos años, pero realmente el crecimiento del malware móvil se ha visto en una, digamos, en una gran escala en China. China va a representar el mayor crecimiento globalmente de este malware móvil. El impacto que va a tener en Latinoamérica no es el mismo que va a tener en los países asiáticos, y hay una explicación muy sencilla. En China, 3 de cada 4 aplicaciones móviles son maliciosas. Y estas aplicaciones móviles son generadas a través de las tiendas que son, por ejemplo, no tiendas específicas de Google Play, por ejemplo, o Apple Store. O sea, son aplicaciones que son de tiendas alternas que también se pueden utilizar y son configuradas por los operadores, y estas tiendas son las más vulnerables. Alcanzará la marca de los 20 millones para el final del 2016 solo en China. Este tipo de malware, esa es una de las predicciones que es importante. Con respecto a las predicciones globales, los cibercriminales seguirán intentando atacar las nuevas aplicaciones o plataformas de pagos móviles a través de los dispositivos, como puede ser Google Wallet o Apple Pay. En Latinoamérica este tipo de plataformas todavía no tienen la penetración necesaria, por lo cual las predicciones, esto va a ir más apuntado al mercado local y no al mercado latinoamericano, pero en el momento en que estas plataformas comiencen a tener éxito, o si salen plataformas alternas de pago a través de los dispositivos celulares, porque no son las únicas que atacan los cibercriminales, sino que van a atacar todo lo que tenga que ver con los dispositivos móviles, porque esto es donde existe la mayor superficie de ataque, vamos a comenzar a ver incluso ataques a nivel local. Volvemos a este tema de las encuestas, déjenme que la voy a poner específicamente, un segundito por favor. No, parece que el sitio web no responde. Entonces, cada vez que pase el poll, vamos a ponerlo así. Esta es otra predicción muy interesante. Y esto sí tiene que ver con lo que nos va a afectar en el día a día, y en materia de predicciones, esto está muy de la mano de lo que tiene que ver con la ciberextorsión. Las brechas de datos serán utilizadas sistemáticamente por los activistas para destruir sus objetivos. Nosotros hemos visto a lo largo del tiempo y de todos estos años grupos como Anonymous. Anonymous se dedica muchas veces a perseguir ciertas causas, a tener ciertos motivos en los cuales une una comunidad, y lo que hacían principalmente era bajar un sitio web. Este tipo de ataques que se llaman denegación
de servicio por ataques distribuidos, digamos, va a ir cambiando y va a ir migrando, y en el año 2016 lo vamos a ver. Ya en el 2015 vimos los primeros rasgos de este tipo, nuevo tipo de ataques de los activistas, y en el año 2016 los vamos a ver mucho más fundamentados. ¿Y qué es lo que sucede? Los activistas se han dado cuenta que dañan mucho más un objetivo al obtener datos o información de ese objetivo y hacerlos públicos. No en el caso de la ciberextorsión, como veíamos al inicio, en los cuales se pide un rescate por no publicar tal o cual información, o se pide un rescate para que yo te pueda liberar la información que secuestré, sino que en el tema de los activistas es simplemente hacer el daño a la reputación, no bajando una página, haciendo un ataque de negación de servicio, sino que publicando información que muchas veces es sensible o puede comprometer la reputación de personas o de las empresas. En este caso no se va a pedir un rescate, pero simplemente se va a dañar la reputación. Pero como hemos visto en los casos, por ejemplo, 3 casos que sucedieron en el periodo pasado, que tiene que ver con el caso de Sony, con el caso de Ashley Madison y el caso del Hacking Team, los activistas entraron a estas organizaciones y lo que hicieron fue publicar los datos de sus usuarios, los datos de sus operaciones, con quién tenían negocios, y mucha de esa información es muy sensible y daña mucho más la reputación que un ataque de denegación de servicio. En el caso de Ashley Madison, vemos efectos secundarios de estos ataques de los activistas. Cuando uno hace una denegación de servicio distribuida, no hay muchos ataques secundarios que puedan ser utilizados por otros cibercriminales. Pero sin embargo, en el caso de cuando se utiliza la información para extorsionar a una empresa o a una persona y se publica esa información en Internet, lo que sucede es que otros cibercriminales la utilizan para hacer ataques, lo que nosotros llamamos ataques secundarios. Por ejemplo, en el caso de Ashley Madison, se tomaron las listas de usuarios de este portal para tener citas. Se utilizaron estas direcciones de correo para ofrecer servicios en los cuales se publicaba el poder liberar o limpiar la reputación de una cuenta o borrar esa cuenta de todos los sitios de Internet, muchos servicios, obvio, fraudulentos, pero como yo les comento, esto funciona porque hay muchos usuarios que realmente pagan por estos servicios al verse en la desesperación de ver su información publicada y relacionada con uno de estos sitios, ya sea un sitio de aventuras, ya sea un sitio en el cual gobiernos contratan empresas para hackear otras empresas o ciudadanos, o en el caso de Sony simplemente como lo habíamos visto con el caso de esta película que tenía algunos tintes políticos. Entonces ese es otro de los aspectos que tenemos que ver. Entonces los activistas van a migrar más a las formas de ataque de los cibercriminales normales, utilizando la ingeniería social para poder entrar a las empresas, para poder ya directamente obtener esos datos. Entonces, a diferencia de la motivación de los cibercriminales normales, que era robar esa información muchas veces para venderla, va a haber otro gran desafío y otro gran reto que son los activistas tratando de entrar a las redes y accediendo a la información. Esto lo hemos hablado a veces en webinars anteriores, cómo sucede todo esto a través de los 6 pasos que cumple una amenaza, la parte de comando y control, la parte de los callbacks, el movimiento lateral, la exfiltración de datos. Entonces, esto sí nos va a representar un gran reto para el 2016. Otro punto importante que nosotros vemos es que hay una necesidad urgente de la creación de un nuevo rol en las áreas de seguridad, que son los oficiales de protección de datos. El oficial de protección de datos, bien, es un rol nuevo que no tiene que ver con seguridad o con lo que es el rol digamos, de privacidad o de auditoría. Es un nuevo rol que mezcla la tecnología con la detección de brechas, con la integridad de datos. O sea, se focaliza más en la información y cómo esa información puede ser atacada, cómo esa información puede ser robada, cómo esa información puede ser mal utilizada, y tiene que analizar muchos riesgos, tanto de seguridad como operativos. Entonces, es un nuevo rol que se necesita en las organizaciones y está muy de la mano con lo que nosotros llamamos las brechas de seguridad. Y cuando hablamos de las brechas de seguridad, el rol del oficial de protección de datos es muy importante. En estas brechas de seguridad,
lo primero que debemos definir es qué no son. Cuando hablamos de brechas de seguridad hay muchas confusiones, hay muchos conceptos mezclados. Y para aclarar este concepto y poder explicarlo, una brecha de seguridad no es, no es todo lo que bloquea el firewall, el IPS o el UTM. Este tipo de brechas, no, si ustedes dicen lo bloqueé con el firewall, con el IPS, con el Next Generation Firewall, no es una brecha de seguridad. Es todo lo que bloquea, no es todo lo que bloquea el antivirus, el anti-spam o el filtrado web. No es algo que va a ser disruptivo en la operación. Si ustedes esperan tener evidencia de una brecha de seguridad, pensando que la red va a andar lenta, que una aplicación se va a caer, que un usuario va a tener un PC lento o que no van a poder acceder a ciertos recursos, eso no es una brecha de seguridad. Las brechas de seguridad no impactan en la operación. Entonces, por más de que todo esté funcionando bien, una brecha de seguridad puede estar sucediendo en ese momento. ¿Qué sí es una brecha de seguridad? Es todo lo que va de las medidas tradicionales de seguridad del perímetro, es todo lo que va del antivirus, el anti-spam, el filtrado web, y es algo que no va a ser disruptivo en la operación, como les decía anteriormente. Entonces, no esperen tener evidencias de que la operación o que la continuidad del negocio se va a detener. Los cibercriminales y los hacktivistas, como les comentábamos en la predicción anterior, no van a ser disruptivos en la operación. Pueden entrar, pueden pasar meses dentro de su red interna, muchas veces sin ser detectados, obtienen la información necesaria y salen sin ser detectados. Muchos de estos casos ya los hemos visto reportados, han pasado en el propio gobierno de los Estados Unidos con las medidas de seguridad que tienen y tiene que ver con cambiar el concepto y poder entender qué es una brecha y cómo me va a afectar hoy en día. Otra parte importante del oficial de protección de datos es que no es un rol pasivo, no está esperando que suceda algo para poder investigarlo. Él se tiene que convertir en un cazador. O sea, no es la presa de un hacker, sino que se tiene que convertir en un cazador. Las empresas y los gobiernos van a comenzar a utilizar nuevas tecnologías, nuevos servicios como inteligencia de amenazas y soluciones de seguridad que no son tradicionales para complementar y además personalizar las defensas. La defensa tiene que ser personalizada frente a este tipo de ataques, porque una estrategia que se adapta constantemente y que va a ser uno de los roles fundamentales del oficial de protección de datos es la estrategia de detección y respuesta. Esta estrategia de detección y respuesta se complementa a lo que yo ya tengo. Yo tengo actualmente una estrategia que me permite prevenir y bloquear. Esta estrategia está conformada por toda la seguridad que tengo del perímetro, toda la seguridad que yo tengo tradicional, el antivirus, el anti-spam, todo lo que ya tengo en sitio. Es una estrategia de prevención y bloqueo. O sea, llega algo, se detecta, entonces se hace ciertos match con ciertas listas, con ciertos patrones, con ciertas políticas y se previene y se bloquea el ataque. Al contrario de lo que es una brecha de seguridad por la propia detección, la brecha va a evadir esas medidas de seguridad. Y por eso digo, no es que haya que cambiarlas, simplemente hay que complementarlas. Entonces hay que poner un nuevo vector de detección. No es el mismo que tienen aquí arriba. Es uno nuevo que permita detectar más allá de lo que podrían bloquear estos. Porque esto ya pasó por el perímetro. Esto ya pasó por el tráfico norte-sur y ya está en el tráfico que llamamos este-oeste a nivel de la red, o sea, el tráfico interno. Entonces hay que detectarlo. Pero con detectarlo no solo cumplo el objetivo, tengo que analizarlo para entender qué es lo que hace esta nueva amenaza dentro de mi red. Y lo tengo que hacer personalizadamente y es responsabilidad mía. Entonces, ese análisis, ese nuevo análisis es a través de nuevas tecnologías, de nuevos servicios, de nuevas formas de interpretar estas amenazas. Pero ¿para qué analizarlo? Para poder responder. Y el responder significa poder retroalimentar lo que hoy ya tengo. O sea, yo ya tengo unas ciertas dispositivos que me permiten bloquear, lo que pasa es que no lo pueden bloquear porque no lo vieron. Yo no puedo bloquear, no puedo detectar algo que no veo. Entonces, estas nuevas tres fases de detectar, analizar y responder me permiten poder tener mayor visibilidad de lo que está sucediendo hoy en día a nivel de mi infraestructura. Y esto es una parte muy importante. Si ustedes hoy en día no tienen un oficial de protección de datos o no piensan definir esto, que es lo que lamentablemente va a pasar, eh, no, no vamos a ver y no vamos a poder, digamos, efectuar esta estrategia.
pero ya pueden empezar a trabajar en la estrategia mientras se define cuál es el rol del oficial de protección de datos. Entonces, aquí venían las encuestas. Y, sin embargo, no todas las empresas tendrán planes para poner en marcha sus estrategias de ciberseguridad durante el 2016. Esto es una parte de las, digamos, de las predicciones y es un punto que aquí levantamos una bandera, un punto de atención es piensen en estas estrategias nuevas de protección. Y es importante tenerlas en cuenta hoy en día. Por último, bien, tenemos las últimas dos predicciones para ir terminando, es que el bloqueo masivo de la publicidad en línea va a cambiar el modelo de negocios. O sea, lo que nosotros vemos constantemente con esos avisos que nos muestran cada vez que navegamos a una página web o realizamos una búsqueda, va a tener un cambio importante. Y este cambio importante eh, es también parte de lo que nosotros hemos visto a lo largo del 2015. Los cibercriminales, para poder vulnerar las máquinas y para poder vulnerar los dispositivos, para poder vulnerar los PCs y los laptops, ya no comprometen un sitio web legítimo, sino que comprometen una plataforma de publicidad. A esto nosotros le llamamos malvertisement. Entonces, esos avisos que uno ve en una página web no vienen del propio proveedor de la página web. Muchas veces son administrados y son provistos por terceros. Entonces, lo que hicieron los cibercriminales a lo largo del 2015 y lo que va a seguir pasando es que esas plataformas pueden ser las propias plataformas que distribuyan este tipo de amenazas. A partir de esto, la mayor cantidad de usuarios, o sea, empezó a bloquear este software, estas publicidades en línea utilizando un software adicional. Entonces, en el 2015 se incrementó el uso de estos tipos de software, de este tipo de plataformas de bloqueo de publicidad, lo que afectó también el modelo de negocio de la propia publicidad en línea, por lo cual es un vector que los cibercriminales van a dejar de utilizar. Al no haber publicidad en línea, no va a haber gente que pueda ser infectada o comprometida a través de estos avisos. Pero esta no es interesante porque no es solo un tema, nosotros sacamos estas predicciones hace alrededor de un mes y hoy en día Google dice que es uno de los mayores ingresos que tienen efectivamente de la publicidad, dice que piensa que Google va a hacer más dinero en la nube específicamente que lo que son en los avisos o la publicidad en un futuro, vaticinando lo que sucede hoy en día también. Entonces, sigamos adelante para ver la última predicción que tiene que ver con las legislaciones contra el cibercrimen. Las legislaciones contra el cibercrimen, lo que tiene que ver ya específicamente con los gobiernos, van a dar un paso importante para convertirse en un verdadero movimiento global. Este tipo de legislaciones, o sea, que son locales, pueden hacer prácticamente muy poco cuando el cibercrimen es a escala global, que es básicamente como nace el cibercrimen. El ADN del cibercrimen es no tener fronteras. Entonces, una legislación local puede hacer muy poco contra el cibercrimen, a no ser que el cibercriminal esté en el propio territorio, pueda ser ubicado y que pueda tener la evidencia necesaria para poder comprometer o para poder ir a arrestar a ese cibercriminal, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos es que este tipo de legislaciones van a tener más un esfuerzo global. Los gobiernos y las autoridades van a cumplir un rol importante y los dos grandes actores en lo que tiene que ver con las legislaciones globales van a ser Estados Unidos y Europa. Ahora, ¿qué sucede con las legislaciones del cibercrimen? ¿Qué son puntos que habría que tener en cuenta hoy en día para las legislaciones del cibercrimen? El primer punto crucial para entender cuándo una legislación puede seguir adelante o puede ser aprobada en todo el proceso que tiene que ver con la aprobación de una ley, es que hay que pensar que es una responsabilidad compartida. La ciberseguridad no es algo que dependa del área de TI, depende de los gobiernos, depende del Estado, depende de los ciudadanos, del sector educativo, depende de los consejos directivos de las empresas, y esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de pensar en la ciberseguridad. Ya dejó de ser un aspecto solamente tecnológico. El primer punto tiene que ver con la educación. Tiene que haber planes que permitan concientizar y educar sobre los riesgos
sobre cómo ser un buen ciudadano digital a todos los sectores, no solo un tema de, esto no es una cuestión, de, como decía anteriormente, de expertise tecnológico. Estos planes de educación deben ser constantemente actualizados de acuerdo a cualquier cambio que ocurra. O sea, no se puede esperar vamos a ver si ahora cambió esto, a ver si lo incluimos en el plan de estudios o no. No, esto debe ser algo muy dinámico y además debe haber una capacitación constante para los nuevos escenarios de ciberataques, esto sí a un nivel mucho más experto. Otra parte es el presupuesto para entender lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Los presupuestos tienen que adaptarse a estos nuevos desafíos, a estos nuevos retos de ciberseguridad de manera constante. ¿Y por qué? Es uno de los puntos que también es crítico, es porque lo que está en juego va a ser la reputación de las personas, la reputación de las empresas. Este es el, como decíamos, el año de la ciberextorsión y va a ser muy crítico poder tenerlo en cuenta y por qué invertir en esas estrategias de ciberseguridad. El otro marco son las leyes y las regulaciones. Bien, debería haber considerarse lo que es la notificación obligatoria de las brechas, como hay en otros países. En Latinoamérica no hay una legislación que le diga a las empresas o a los gobiernos, si ustedes creen que pasó una brecha de seguridad o tienen la sospecha de que la información está en peligro, que alguien puede haber entrado, deben notificarlo. El otro es el controlar los niveles de seguridad de los proveedores, no solo de las propias instituciones. Muchas veces los ciberataques suceden por los proveedores que trabajan con las empresas o con las entidades de gobierno. Y después la colaboración entre el sector público y el sector privado. Esto es crucial, como les comentaba anteriormente, el tema de lo que hace Trend Micro con la OEA y con la Interpol. Si no existe esta colaboración entre el sector público y el sector privado, vamos a perder visibilidad. El sector privado tiene visibilidad a nivel global, el sector público no le permite, o sea, sus fronteras, poder saber lo que está pasando en otro país a nivel de ciberseguridad. Entonces, esta colaboración con este tipo de organizaciones les permite tener más una visión global. Y por último, el aspecto tecnológico, que es importante para la ciberseguridad y debe ser considerado en lo que son las leyes de ciberseguridad. Aumentar las capacidades de detección y respuesta, no solo de prevención y bloqueo, contar con servicios de monitoreo continuo y proactivo, no esperar a ver si tengo alguna evidencia en la operación para poder tener un ataque, mantener los sistemas libres de vulnerabilidades de software. Esta es una recomendación eh, que es crucial para que el éxito de todo esto le podamos ver algún fruto. ¿Por qué los cibercriminales utilizan las vulnerabilidades como su principal arma? ¿Por qué? Porque saben que en la mayor parte de los casos no se pueden poner esos parches porque muchas veces impactan en la operación. Luego es conocer y disminuir constantemente la superficie de ataque introducida por el cambio en el ecosistema de TI. Esto tiene que ver mucho con la predicción de los nuevos dispositivos, las nuevas plataformas que se interconectan. Cada vez que yo conecto algo nuevo, que pongo un nuevo dispositivo, que pongo un nuevo gadget conectado a la red IP o conectado a Internet, que a su vez tiene acceso, ya sea físicamente o lógicamente a la información o a la propia infraestructura, estoy introduciendo una nueva superficie de ataque. Por lo cual, hay que pensarlo constantemente, no es algo que seguridad se encarga solamente del perímetro y de algunas otras cosas más, ¿no? Entonces, es un punto importante tener en cuenta cualquier dispositivo que se conecte. El doble factor de autenticación, los passwords es otra de las armas por las cuales van a través de los cibercriminales, es implementar doble factor de autenticación. Hay muchas plataformas que hoy en día les permiten hacer doble factor de autenticación sin necesidad de invertir en una tecnología. O sea, hay plataformas, incluso nuestra gran recomendación es empiecen por sus propias cuentas personales con un doble factor de autenticación, es muy fácil de hacerlo. Y el análisis de tráfico este-oeste. Hemos invertido durante muchos años en el análisis norte-sur, en lo que tiene que ver con los dispositivos, en lo que tiene que ver con las salidas a Internet, en lo que es el perímetro de Internet hacia adentro, pero hoy en día lo que necesitamos es tener mayor visibilidad en las redes internas y en el tráfico este-oeste. Y esto son las últimas recomendaciones que tenemos, básicamente en la materia de ciberseguridad y en nuestras predicciones, así que vamos a dejar abierto el espacio para algunas preguntas. Hola. Bueno, Juanpa, estamos viendo, estamos esperando a ver quién, esperando que lleguen las preguntas.
Me escuchás, Juanpa? Sí, 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 Fede. Ahí está. A ver, la primera pregunta de Guillermo con respecto al BIOD, B larga Y O D. ¿Qué medidas son efectivas? Bueno, todo el tema del Bring Your Own Device, lo que hay que entender es que fue una tendencia muy importante, sigue siendo una tendencia muy importante. Hubo muchas iniciativas tecnológicas en algunas empresas para poder proteger los dispositivos móviles. Lo que sucede es que no se entendió básicamente lo que era el problema del Bring Your Own Device. El problema no estaba en los dispositivos, el problema estaba en la información que accedían esos dispositivos. Y el punto es poder instalarle algo a los dispositivos muchas veces que es de uso personal. Entonces, es crítico que para tener éxito con este tipo de estrategias, no se puede decir solo, bueno, vamos a hacer la estrategia de Bring Your Own Device, vamos a comprar esta tecnología y vamos a implementarla en estos dispositivos móviles, ¿no? Eh, Eso solo afecta a una superficie de ataque muy pequeña, que son solo los dispositivos donde yo puedo implementar los controles de seguridad y porque son los dispositivos que yo controlo. La mayor parte de los dispositivos Bring Your Own Device, o sea, no son los que provee la empresa, sino los que trae el propio usuario y que los utiliza todos los días. Y a estos no les puedo instalar algo específicamente. Entonces, una de las principales recomendaciones tiene que ver con que esos dispositivos de Bring Your Own Device se conecten a una red interna que esté monitoreada. De esa manera, yo no tengo que instalarle nada a los dispositivos, pero puedo tener una visibilidad y una evaluación de el riesgo que representan cada uno de esos dispositivos para la empresa. Entonces, ahí lo que nosotros aconsejamos siempre es, comiencen viendo. O sea, si yo tengo una política que digo, mis dispositivos móviles que son de uso personal no se pueden conectar a la red corporativa. No decimos que se conecten o no a la red corporativa, simplemente generen una red alterna en la cual ustedes puedan analizar, bien, y denle salida a Internet a esos dispositivos a través de una red que ustedes pueden analizar. De esa manera, a través de ese análisis, de ese tráfico de red, ustedes pueden evaluar cuál es su nivel de riesgo. Entonces dicen, de todos los dispositivos de uso personal que se han conectado a esta red, el 52% tienen un problema de seguridad porque yo veo que están haciendo callbacks. Entonces, alguien podría encender el micrófono remotamente en uno de esos dispositivos y grabar una conversación en una sala de juntas. Yo me puedo perder esa detección, y eso es el punto de la detección que nosotros hablábamos, si yo no estoy monitoreando esa red. Entonces yo digo, no, que usen la red 4G, que gasten su plan de datos, en lo que sea. Ahí el punto es el riesgo. Yo digo, perfecto, no les doy este acceso y usan lo otro, pero yo tengo un riesgo de un dispositivo que está dentro de la red y puede estar comprometido y puede estar obteniendo información simplemente grabando la comunicación. Como decíamos, no puede tener acceso lógico tal vez a las aplicaciones, pero puede tener acceso a la cámara o puede ser acceso al micrófono, como hemos visto. Entonces, para mí, lo más importante es repensar todo lo que tenga que ver con los dispositivos y pensar en la información. Y el punto número uno es analizar ese tráfico en esas redes, ¿bien? Y poder determinar el vector de riesgo. El segundo punto del Bring Your Own Device, y no tiene que dar desapercibido, es que muchas veces esos dispositivos de uso personal se utilizan para acceder a plataformas de colaboración y de correo, muchas veces, como decíamos, pueden estar hosteadas en Office 365. Entonces, en ese momento yo podría proteger la plataforma a la cual se accede la información sin necesidad de proteger el propio dispositivo. Entonces, es otra parte del Bring Your Own Device donde podríamos tomar una segunda recomendación. Y la tercera, que no afecta específicamente al dispositivo, pero sí ayuda, es permitirle a esos dispositivos navegar a través de una conexión segura. Es otro punto que podemos hacer, redireccionar el tráfico de navegación de todos esos dispositivos para evitar el phishing, para evitar los accesos a páginas web maliciosas o fraudulentas a través de un filtro que tiene que estar en la nube porque tiene que ser accesible a través de cualquier red. Esas son las tres recomendaciones para el Bring Your Own Device y cómo enfrentar esta nueva, digamos, este nuevo desafío al ver que todos estos años que han pasado, ya hace más de 5 años que venimos hablando del Bring Your Own Device y nadie ha podido implementar una plataforma o una política efectiva porque ha superado el tema de los dispositivos personales al tema de lo que son los dispositivos corporativos. Perfecto. La siguiente pregunta es de César. Dice, ¿qué dependencia en México realmente tiene la capacidad de ayudar con el cibercrimen?
Bueno, es una pregunta muy interesante. Ahí lo que hay que entender es el punto del cibercrimen y la definición, ¿no? No estamos hablando de defensas que solo vengan desde afuera, sino cuando están dentro de las propias empresas. Entonces, imagínense que debería haber una dependencia de gobierno, por ejemplo, hoy en día el FBI y la CIA lo hacen en Estados Unidos, al cual las empresas pueden acudir y pueden llamar y diciendo, creo que tengo una brecha de seguridad adentro, por favor vengan a ayudarme. Ahí debería venir un equipo de respuesta que podría ser de una agencia de gobierno, por supuesto, pero hoy en día no existe agencias, al menos en Latinoamérica, que tengan esta capacidad o esta cantidad de recursos. Vuelvo al punto anterior, donde yo les comentaba que el tema de presupuestos, y no estoy hablando solo de presupuestos de las empresas, sino presupuestos a nivel de gobierno, o sea, es fundamental, o sea, para poder ayudar a las empresas en todo esto. Un dato que se desprende del reporte de infraestructuras críticas que vimos, que habíamos hecho con la OEA a inicio del año, es que más del 60% de las empresas eh, opinan que el gobierno debería hacer algo para esto. El tema es que el gobierno no es la única respuesta. Esto no es como el crimen normal que vemos en las calles y alguien debería de tener un policía que atrape a los ladrones. O sea, esto es una responsabilidad compartida y las empresas deberían de poder tener las propias capacidades y las propias tecnologías y el propio entrenamiento para poder enfrentar esto. Como decimos, primero son los entrenamientos, la educación, entender lo que está pasando. Esto es lo que hacemos en Trend Micro también en estos planes de capacitación sobre las amenazas y cómo funcionan. Después de entender todo lo que tengo, digo, perfecto, voy a hacer una estrategia que me permita defenderme de todo esto porque ya pude analizar cuáles son los vectores y cuáles son los puntos débiles que tengo y después implementarlo. Entonces, ahí es algo en lo que podemos ayudar. No es solo una cuestión de llamar al gobierno, sino de tener las capacidades de investigación, de análisis, y nadie mejor que las propias empresas que ustedes conocen su operación diaria. Entonces, por eso también hay que capacitar expertos dentro de las empresas, tener la tecnología adecuada, las soluciones adecuadas que permitan automatizar al máximo todo esto, y después las capacidades de control y monitoreo constantes, por más de que no impacten en la operación. El gran problema que tenemos hoy en día es que somos demasiado reactivos, basados en la única evidencia que tenemos, que es la operación del negocio. Bueno, Ricardo pregunta, ¿tienen alguna solución para las predicciones del 2016? ¿Tienen alguna solución? No entendí muy bien la pregunta, o sea, ¿en alguna solución? O sea, las predicciones son cosas que están sucediendo hoy en día, ¿no? O sea, van a suceder. Eh, Desafortunadamente, digo porque muchas de las predicciones no son, no son muy buenas, bien, desafortunadamente muchas de las que hicimos en el 2015 ya se cumplieron, bien, pero ahí lo que, como solución en tal, y lo que los podemos ayudar en Trend Micro, es en todo esto que les comentaba, en hacer toda esta parte, ¿no? En ayudarlos con tener gente capacitada para que pueda entender los nuevos panoramas de amenazas, podemos ayudarlos a llevar este mensaje a lo que es el consejo directivo de sus empresas para que puedan entender por qué se necesita un nuevo enfoque, un nuevo planteamiento de ciberseguridad, podemos brindarles todo el ciclo de lo que es la detección, la prevención, el análisis, la respuesta, integrados con muchas de las soluciones que ustedes ya tienen hoy en día. Lo que hay que entender es que todo esto es un complemento a la seguridad que ya se tiene hoy en día en sitio. No es necesario cambiar todo lo que tengo y ponerlo. Lo que es necesario es pensar en todos la superficie de ataque que tengo. Entonces es, si tengo infraestructura en la nube, si tengo software as a service, infraestructura como servicio, si ahí uso AWS, si uso Azure, si uso VMware, si internamente tengo empleados, tengo outsourcers, tengo proveedores que se conectan a mi red, necesito visibilidad a través de mi red interna, necesito protección en mi centro de datos, independientemente de donde esté. Todo esto es parte de lo que hacemos en Trend Micro, pero las predicciones no tienen solución, simplemente es una visión de lo que nosotros vemos como una tendencia, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es de Alejandro. ¿Venden algún software para el bloqueo de publicidad? Hoy en día el bloqueo de publicidad, no, lo que yo comentaba del software que se instala no es específicamente un software de Trend Micro. Hay muchos software hoy en día que son gratuitos en Internet, tienen que ver más con empresas que se dedican a proteger la
privacidad de los usuarios. Bien, hay varios, o sea, simplemente búsquenlos, o sea, y no es solo el bloqueo de la publicidad como tal, sino el bloqueo de cookies, el bloqueo de tracking que hacen ciertos sitios web, o sea, más para proteger la privacidad. Hoy en día Trendmicro no vende un software de bloqueo de publicidad específicamente porque este análisis que hicimos y que lo que les mostrábamos tiene que ver más con software de uso libre, ¿no? Bueno, y a colación de esta pregunta, Víctor dice, ¿qué está haciendo Trend Micro para brindarles mayor seguridad a sus clientes que están utilizando algunos de sus productos? Bueno, eso es importante de destacar. Lo que hace Trend Micro es siempre pensar en los cambios que está teniendo el cliente en infraestructura y en tratar de ayudarlos en el ciclo completo del manejo de vida de las amenazas. Imaginamos un cliente que tiene una solución, no sé, de firewall, de perímetro, de checkpoint, de palo alto, y a su vez las amenazas evaden esa solución. Entonces, Trend Micro lo que hace es analizar estas nuevas amenazas localmente dentro de la red del cliente, detectarlas, analizarlas, dar un reporte, decir esta amenaza es única, la vimos para este único, en esta única infraestructura. Entonces ahora hay que responder. Y esta respuesta con los productos de Trendmicro es automática. O sea, yo puedo bloquear automáticamente con el producto que está en el escritorio, puedo bloquear esa amenaza, puedo bloquear el correo que está llegando, pero puedo además bloquear las conexiones a nivel del firewall, retroalimentando toda esta solución. Entonces lo que hacemos en Trendmicro es esto que nos llamamos Connected Threat Defense, o sea, es toda una estrategia que lo que hace es conectar todo este ciclo de vida de las amenazas, automatizándolo con las plataformas que también tenga el cliente. Como decíamos, o sea, no solo tiene que ser algo local, también lo llevamos mucho más allá, como a todo el data center virtual, como a la nube. Entonces, esto es parte de lo que hacemos. O sea, cuanta más soluciones de Trendmicro tenga el cliente, más automatizado es todo el ciclo. Cuantas menos soluciones de Trendmicro tenga el cliente, nosotros podemos detectar, por ejemplo, solamente y darles toda la información para que ustedes respondan manualmente o a través de una de estas plataformas. Entonces, todo esto es lo que hace Trendmicro, tratar de conectar toda esta inteligencia de amenazas y hacer que la respuesta sea mucho más rápida. Lo importante es detectar para poder ver y responder lo antes posible. Bueno, tenemos muchísimas preguntas más. Si querés, Juan, vamos con las últimas tres, porque ya son las 12 casi y 5 acá. Eh, Después estaremos contestando a todas, como siempre, personalmente. Vamos con la próxima, a ver. Benito pregunta, en Office 365, en la nube, ¿se tienen brechas de seguridad? Muy buena pregunta. Lo que tenemos en Office 365 hoy en día, que es una plataforma que está en la nube, que no es solo correo electrónico. Office 365 tenemos que pensar que son tres grandes plataformas como correo electrónico, SharePoint y OneDrive. Existen ataques que sobrepasan las medidas básicas de seguridad que pone el propio proveedor de nube. El propio proveedor de nube siempre tiene medidas de seguridad, pero ustedes piénsenlo como que es una seguridad básica. Esto va a detener todo lo que sucede y imaginen lo que es como las protecciones de perímetro que tenemos hoy en día o las soluciones que dependen de firmas. Entonces, hay brechas de seguridad, hay ataques que evaden esas medidas básicas de protección de seguridad. O sea, la plataforma en sí no es lo que están vulnerando. Lo que están tratando de hacer es hacer que un correo pase, que el usuario lo abra, que sube a OneDrive otro correo que va a compartir con otro usuario o un archivo de Excel que va a abrir otro usuario y ese archivo de Excel lo que tiene es embebido un exploit. Todo eso hoy en día la plataforma de Office 365 no lo detecta. Lo que hacemos contra Micro es complementar esto, detectar las amenazas avanzadas, analizarlos, ejecutar esos archivos cuando nosotros vemos que son riesgosos en un ambiente controlado y darles un reporte de lo que sucede, controlar el contenido de lo que se sube a Office 365, porque es parte de las brechas de seguridad. O sea, alguien puede decir, ¿cómo controlo que mis usuarios no suban tal tipo de archivos a OneDrive o que no suban archivos que tengan este contenido a OneDrive porque después lo pueden compartir con otro y todo esto pasó fuera del perímetro? Entonces son las partes que nosotros prevenimos y es lo que nosotros llamamos brechas de seguridad de Office 5, lo que evade la solución de seguridad básica que tienen hoy en día. Entonces, existen las brechas de seguridad no contra las plataformas, sino con la forma de interacción con la información. Bueno, Ivonne pregunta cuáles son las medidas de seguridad a tomar en cuenta
cuando se implementa o desarrolla una aplicación de pagos móviles? Bueno, uno de los puntos importantes a tener en cuenta es que cuando se desarrollan aplicaciones hoy en día, eh, hay dos grandes vectores: desarrollo con seguridad o desarrollo rápidamente para que salga al mercado. La primera recomendación de todo esto que yo les hago es: usen esta plataforma de simulación de Trendmicro que se llama TheFugle, que es una simulación específicamente de una plataforma de pagos móviles, en donde alguien encuentra con el lanzamiento de una pagos móviles, alguien unas dudas frente a las vulnerabilidades que tiene que ver esta forma de pagos móviles, y hay decisiones que tomar en el medio. Entonces, el primer punto, entendamos el ambiente. Entonces, les recomiendo que usen esta plataforma de simulación. En segundo punto, lograr un balance entre lo que llamamos la velocidad de desarrollo y la seguridad. Para muchas de las partes que van a explotar los cibercriminales contra una plataforma de pagos pueden ser errores de programación. Bien, normalmente los errores de programación en una plataforma de pago móvil que tiene un fuerte componente web son de site scripting, o sea, poder proteger la plataforma antes del tema de programación, o sea, poderla proteger a ese nivel, y después ver las vulnerabilidades que pueden tener las propias plataformas de desarrollo. Eso va a utilizar componentes que pueden ser vulnerables. Entonces también, no solo proteger antes de que llegue un ataque de código, sino proteger de las propias vulnerabilidades. Por ejemplo, imagínense que usa una base de datos MySQL, o Postgre, o Oracle, porque la plataforma de pago móvil va a interconectarse con otros sistemas y va a interconectarse con una base de datos. Muchas veces el atacante, siempre acuérdense que el atacante empieza por la parte más fácil: explorar las vulnerabilidades de las plataformas que interactúan con esta con esta aplicación de pagos móviles. Entonces, va a ir buscando distintas maneras de ir escalando. Y lo más fácil es buscar los parches, o sea, las vulnerabilidades que no se les pudieron aplicar parches a estos servidores de la plataforma de pagos móviles. Y después, tener en cuenta esa plataforma de pagos móviles, ¿dónde va a estar? La mayor parte de plataformas de pagos móviles hoy en día residen en ambientes de nube. Entonces, también proteger el ambiente de nube, más allá de la protección o de la seguridad que les dé su propio proveedor de servicios. Recuerden que la principal pregunta que siempre tenemos que hacerle a un proveedor de servicios de nube donde nosotros vamos a hostear una aplicación es: no tenemos que decirle si tiene seguridad o no. Siempre la respuesta a eso va a ser que sí, que ellos tienen seguridad, y es obvio, y no es que estén mintiendo. Lo que debemos de preguntar es: ¿cuál es el alcance de esa seguridad? ¿Qué es lo que no me están cubriendo? ¿Y cómo yo me tengo que encargar de esa seguridad? Recuerden que la seguridad en las plataformas de hosteo, llámese nube o llámese un hosteo independiente de esa aplicación, bien, las responsabilidades del usuario siempre son el sistema operativo donde está esa aplicación, las aplicaciones, bien, y los datos de esa plataforma, ¿no? Entonces, pensar en que esa seguridad es lo que primero que tienen que hacer. Bueno, vamos con las últimas dos. Fernando pregunta, en términos generales, ¿cuáles serían los pasos o mejores prácticas para implementar seguridad en una red corporativa? ¿Cuáles serían los bullets más sobresalientes a considerar? Bueno, el primer paso en el tema de la red corporativa, hablemos de la red interna, tiene que ver con ganar visibilidad de lo que está sucediendo. El gran aspecto es que hoy en día las redes corporativas no tienen la visibilidad al nivel que debería de tenerse para poder estimar cuál es el riesgo. Nosotros siempre decimos: si tú no puedes evaluar cuál es el riesgo, no puedes tomar las decisiones adecuadas. Entonces, teniendo evidencia de qué es lo que está sucediendo en la red interna. No importa si el dispositivo que está conectado es un teléfono, es una cafetera, es una impresora, es un PC, es un laptop, si es un equipo de la empresa, es un equipo de un proveedor. Cualquier cosa que esté conectada a la red corporativa tiene que ser analizado. Y el principal punto para poder analizar eso no es instalar un agente, sino verlo a nivel de red. Ese es el primer punto. Después de que yo tengo la visibilidad de lo que está sucediendo, evaluar mis gaps, o sea, lo que son de dónde estoy y a dónde quiero llegar. Y los gaps se pueden dar en tres aspectos.
proyectos grandes. Puede ser un gap de detección, o sea, detecté un incidente que no lo detuve con mi solución perimetral, entonces es un gap de detección. Tengo un gap de operación de seguridad, que es otra parte importante a poder detectar en la red corporativa. Yo normalmente la seguridad está funcionando en mi red, pero no sé realmente si está funcionando o no, porque muchas veces tengo soluciones que son juez y parte, o tengo servicios que son juez y parte. Entonces, poner un servicio que me haga una desambiguación de lo que realmente está sucediendo. Y por último, el poder tener visibilidad en tiempo real y constante de los dispositivos y de su estado de seguridad. Esos son los tres pasos principales. Después de que tenga todo eso, que es algo que no es intrusivo en la red, y lo haga de manera constante, empiezo a evaluar mi próxima decisión, que es, ¿debo cambiar algo de lo que tengo actualmente? ¿Debo mejorar mis políticas de seguridad? ¿Debo cambiar esta tecnología? ¿Debo implementar esta otra nueva tecnología para responder, para bloquear, para defenderme? Pero lo primero es obtener la visibilidad y poder evaluar estos gaps de seguridad. Bueno, y por último, eh, José Luis pregunta, ¿qué opina que Anonymous le declare la guerra a ISIS como una tendencia nueva en el ciberterrorismo? Y con esto cerramos. Bueno, esa es parte de las predicciones, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, en este caso se cumple una de esas predicciones. O sea, Anonymous no le dijo a ISIS, te voy a bajar las páginas web con un ataque de denegación de servicio. Lo que les dijo es, o sea, te vamos a tratar de infiltrar los sistemas de propaganda, vamos a ver dónde están, vamos a publicar datos sobre quiénes son ustedes, dónde están ubicados, o sea, es eso mismo, buscan información para poder cumplir un fin. Entonces, ese es un cambio también en lo que tiene que ver con los activistas. Van a investigar las cuentas sobre las cuales se financian, y esto no quiere decir que van a entrar al sistema de los bancos, sino que van a utilizar también las cuentas de bitcoins para saber quién está financiando estos terroristas, y eso es parte de lo que va a ser Anonymous. Incluso Anonymous publicó una serie de manuales para el público en general de cómo hackear ciertos sistemas de ISIS. Esto tiene, por supuesto, es como una espada de dos filos, ¿no? O sea, Anonymous está haciéndolo con un fin que teóricamente ellos piensan que va a promover algo que está alineado a sus motivaciones, pero también piensan que todo esto puede ser utilizado en contra de objetivos que son legítimos y no es específicamente ISIS. Entonces, es un panorama bastante interesante, y a nosotros nos corresponde, y a ustedes como responsables de seguridad, estar al tanto de todo esto. Esto no es algo que pasa, o sea, cualquier parte no es algo que pasa afuera, cualquier parte de esto puede impactar sus redes, puede impactar en su información, puede impactar en su infraestructura de centro de datos. Bueno, Juanpa, muchísimas gracias. Hay bastantes preguntas más. Les prometemos que las vamos a estar contestando a todas personalmente. Ahora en un ratito les estará llegando la encuesta. Espero que les haya gustado este podcast de predicciones para el año 2016. Y cualquier otro comentario que tengan, nos las pueden hacer ahí una vez que completan la encuesta. Muchísimas gracias a todos. Espero que tengan una excelente tarde y nos estamos viendo la próxima sesión de Trend Talks. Muchísimas gracias, Juanpa. Gracias, hasta luego, que tengan buena tarde.